Hola, te habla Gloria Rollave. Hoy deseo invitarte para que comiences a trabajar con la ayuda de tus ángeles sobre la virtud de la aceptación. ¿Sientes que has sufrido mucho? ¿Cómo saber si ya has sufrido suficiente? Con seguridad muchas veces en la vida, y yo también lo he vivido, yo también lo viví, dije, estoy cansada de sufrir, ya no quiero sufrir más. ¿Cómo puedes saber que has sufrido lo suficiente? Esta es una pregunta que nos hacen los maestros y por eso hoy estamos hablando de esto. Lo interesante es que todos necesitamos sufrir. Esto no es cuestión de si te gusta o no te gusta. Sin embargo, el sufrimiento tiene un límite que los maestros llaman suficiente. Para saber si ya has sufrido lo suficiente, no es suficiente con que estés saturado o con que digas estoy cansado de sufrir. El que estés saturado de sufrir lo que te indica es que ya decidiste trabajar para quitarte el sufrimiento. Sin embargo, esto no significa que ya te lo quitaste. Ese es el paso intermedio. Ese es el momento en que alguien dice, no quiero sufrir más. Sin embargo, todavía está sufriendo. Lo que quiere es no seguir sufriendo. Ahí es donde comienza el desarrollo del ejercicio espiritual. ¿Cómo nos vamos a quitar eso de sufrir? Cuando nos dijeron que sufrir era ser buenos, que el sufrimiento nos iba a salvar, cuando nos vendieron tremendo engaño, que a punto de sufrimiento, con una energía que tiene más energía de un purgado, íbamos a alcanzar el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos es el estado total de paz interior en nuestra mente. Cuando yo comienzo a preguntarme qué tengo que hacer para dejar de sufrir, ahí es cuando los ángeles empiezan a guiarnos, a ti, a mí, a todas las personas, hacia una información apropiada, hacia el reconocimiento de las leyes del universo, del orden del universo, para que nos podamos liberar del sufrimiento. Así que el primer paso para buscar el desarrollo espiritual es decir, no quiero sufrir más. Y el segundo paso es haber sufrido lo suficiente para comprender lo inútil que es el sufrimiento. Entonces seguramente muchas veces has dicho, seguramente lo repetiste, en algún momento dices, ya no quiero sufrir más, estoy desesperado, estoy cansado de sufrir. Si está cansado de sufrir y no está dispuesto a hacer nada, siéntese a sufrir para que no se canse mucho. Porque si no hace un cambio en su vida, si no toma acción, no va a dejar de sufrir. Cuando no estoy dispuesto a hacer nada, es que todavía me falta sufrir más. Por eso la idea nunca es convencer a nadie de nada, a nadie. Cuando alguien me dice, Gloria, yo no estoy de acuerdo, yo le digo, bueno, Gloria me parece súper chévere, bueno, Gloria me sirvió mucho, qué bueno. ¿Por qué? Porque la idea es no convencer a nadie, sino que cada uno verifique en su vida si de verdad ha sufrido lo suficiente. Si todo el tiempo estás con las justificaciones del ego, y es que de todas maneras, y es que ante mucha gracia, y es que uno, y es que los demás, y es que Julanito, el ego es tremendo para escaparse de la responsabilidad que tiene para poder soltar el sufrimiento. Entonces, lo primero, ya dijiste no quiero sufrir más. Si dijiste no quiero sufrir más y no estás dispuesto a hacer un cambio, sino que estás esperando que los demás cambien para tú poder dejar de sufrir, siéntate a sufrir para que no te canses mucho.
Porque lo primero es, no quiero sufrir más, y el segundo paso es haber trabajado lo suficiente y haber sufrido lo suficiente para darte cuenta que el sufrimiento no sirve para nada. Sin embargo, si le colocamos otra lógica y lo vemos desde otra perspectiva, el sufrimiento sí tiene una función y sí sirve, para darnos cuenta que nos sirve. Y para cuando nos cansamos de sufrir y estamos saturados de sufrimiento, comenzar a buscar el camino espiritual. Los ángeles te pueden dar la información, traer la información. Recuerda que el Padre, Dios, como lo quieras llamar, no se va a poner celoso porque tú invocas a los ángeles. Si te hace sentir más cómodo, repites, con el permiso de Dios Padre, invoco a mis ángeles para que me traigan información para esto, para esto y para esto. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya no necesitas sufrir más? Primero, porque estás saturado ya de sufrir. Les voy a contar una historia que nos contaba Gerardo. Una vez un maestro le dice a sus discípulos, los reuní con el propósito de hacerles una pregunta. Yo quiero saber si ustedes han sufrido lo suficiente. Un discípulo dijo, maestro, yo pienso que aún no he sufrido lo suficiente, porque yo comprendo que a través del sufrimiento uno se va purificando, va aprendiendo, va descubriendo las leyes, y yo estoy en ese proceso. Y el maestro dijo, bueno, no hay ningún problema, puede seguir sufriendo. Otro discípulo dijo, no maestro, yo no estoy de acuerdo con él, yo pienso que yo he sufrido suficiente. Y el maestro le pregunta, ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes que ya has sufrido lo suficiente? Y el discípulo le dice, estoy hasta la coronilla de los conflictos, de los problemas, de los sufrimientos, de una cantidad de procesos y ya no quiero sufrir más. Y el maestro le responde, tú no has sufrido lo suficiente, necesitas sufrir más. Otro dice, maestro, yo sí he sufrido lo suficiente. Y el maestro le dice, ¿tú cómo lo sabes? Pues por una razón muy sencilla, maestro. Yo vivo feliz a toda hora, disfruto cada cosa que hago, me encanta la vida, veo una oportunidad de aprender cosas nuevas y de servirle a los demás y me encanta hacer eso. Y el maestro le dice, efectivamente, tú ya no necesitas sufrir más. ¿Te queda claro este tema del sufrimiento? Lo primero, el primero, pensar que el sufrimiento era bueno, tremendo engaño, pensando que a punta de sufrimiento se va a purificar. Y usted está sufriendo es porque está tratando de violar las leyes del universo y el universo no lo deja. El segundo es que cree que el sufrimiento es indeseable y como está cansado de sufrir, dice que ya no necesita sufrir más. Sin embargo, no sabe cómo liberarse del sufrimiento. Y el tercer punto, que es el tercer discípulo, es cuando ya comprendemos que el sufrimiento cumplió su función en nuestras vidas y renunciamos a él. ¿Será que el sufrimiento ya cumplió la función que tenía en tu vida? Si ya comprendiste esto que te estoy explicando, hoy te invito a liberarte definitivamente de sufrir. Deja de tomar el sufrimiento como una opción. Libérate definitivamente de sufrir. Porque solamente cuando renunciamos totalmente al sufrimiento, nos damos cuenta que estamos llenos de limitaciones mentales, que sufrimos porque estamos tratando de violar las leyes del universo. Sin embargo, ojo con lo que te voy a decir. Si tú eres de los que ya se saturó el sufrimiento, que estás dispuesto a trabajar en ti, que valoras la vida, que valoras cada oportunidad, ojo, que no se den cuenta los sufrientes, porque los sufrientes se molestan mucho, se ofenden cuando alguien se ve tranquilo, con una sonrisa y ellos están sufriendo, porque aún su nivel, el proceso en el que están, no les da la capacidad para comprender, porque de verdad, renunciar al sufrimiento es fluir con las leyes del universo. Y cuando ven a alguien feliz, tranquilo, que fluyen con la vida, hacen una interpretación completamente falsa. Por ejemplo, usted es malo, usted es malo, usted
no le importan los demás. Usted definitivamente, desde que está escuchando a esa señora, o desde que está buscando información en tal parte o de aquello, desde que está en esa secta, ojo que las sectas no quitan sufrimiento, ni te enseñan a dejar de sufrir, porque el día que dejes de sufrir ya no necesitas más la secta. Ser felices, agradecidos, sin que se note. Eso es ser respetuoso con el sufrimiento de los demás. Hoy invita a los ángeles a que te acompañen y te entreguen la información. Mañana 9 de diciembre estaremos en Pereira. Vamos a estar en Pereira, felices en Pereira con nuestro taller de Navidad. Y el 14 de diciembre en la ciudad de Bogotá. Así que, ¿será que todavía necesitas sufrir más? ¿Estás cansado de sufrir? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Te hablo Gloria Arroyave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.